Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, tutorial de la lógica de Aristóteles. En este vídeo ofrezco algunas explicaciones sobre los rasgos fundamentales de la lógica aristotélica. No pretendo ser exhaustivo ni realizar muchísimas explicaciones porque no lo considero necesario en principio. Más adelante pues ya veremos, pero realmente ahora pretendo hacer simplemente un tutorial introductorio a la lógica del Estagirita. Aristóteles fue el creador de la lógica. Consideraba la lógica no como ciencia, sino como una propedéutica a la ciencia. Y alguien se puede preguntar, ¿qué significa el término propedéutica? Pues muy sencillo, es la enseñanza preparatoria para el estudio de una ciencia o de una disciplina. Y para él está claro que la lógica es el instrumento fundamental de la ciencia, o el instrumento básico, podríamos decir. Pero es que además Aristóteles permaneció fiel, por otra parte, a la herencia socrática y platónica, ya que considera, lo mismo que sus maestros, que no hay ciencia sino de lo universal y necesario. En consecuencia, si queremos tener un conocimiento científico de la realidad, es decir, de las cosas particulares o de las cosas singulares, el único procedimiento válido o adecuado es conectarlas necesariamente con el conocimiento universal, con los universales. En este sentido, pues se entiende perfectamente que Aristóteles considere que el silogismo es la estructura formal que permite realizar tal conexión con lo universal. La propia definición de silogismo de Aristóteles está, por ejemplo, en Analíticos Primeros, uno de los libros de la lógica aristotélica, del órganon aristotélico, y pues escribe lo siguiente para definir el silogismo. Un discurso en el que, una vez concedidas ciertas cosas, se siguen o concluyen necesariamente otras distintas. Por tanto, el silogismo expresa una relación de inclusión, una relación inclusiva, cómo lo particular se subsume o se integra en lo universal. Ciertamente en Aristóteles la lógica del silogismo sustituye a la dialéctica platónica, porque para él la ciencia es no sólo un conocimiento del universal, ya que está convencido de que no hay ciencia de lo particular, sino también, además, la ciencia es un conocimiento necesario y, por supuesto, verdadero y cierto. Estas son las dos condiciones fundamentales. Conocimiento verdadero y cierto, repito. Por otra parte, también considera que no todo silogismo produce un conocimiento científico, sino únicamente aquel que se apoya en premisas que son verdaderas, primarias, inmediatas, mejor conocidas que la conclusión y anteriores a ella, y además causas de la conclusión, podríamos decir también. En definitiva, podemos afirmar que la lógica silogística aristotélica sustituye a la dialéctica platónica como un nuevo procedimiento científico. Ya no se trata de ascender al reino trascendente de las ideas, como por ejemplo pensaba Platón. Además, también es evidente que la lógica aristotélica no es propiamente pues, una lógica estrictamente formal. Es una lógica que hace pues, una referencia permanente a la realidad, cuya estructura real pretende reflejar de una manera rigurosa y profunda y también, pues podríamos decir, sistemática. En conclusión, la lógica para Aristóteles se puede definir como el estudio del razonamiento, algo que ha quedado también para otros tipos de lógica, como es natural. La lógica u órganon, por tanto, es para Aristóteles un instrumento o una herramienta para hacer ciencia. En lo referido a los principios de la lógica, pues cabría destacar, pues en este tutorial, tres principios fundamentales que afirma el Estagirita o Aristóteles, que serían el principio de identidad, toda cosa es igual a sí misma; el principio de no contradicción, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo; y el principio del tercio excluso, no hay un término medio entre una cosa y su contraria. Por ejemplo, pues una puerta o está cerrada o está abierta. En cuanto a la puerta, pues debo decir que algo es una puerta y no lo es a la vez. Y poniendo el mismo ejemplo de la puerta, pues la puerta es igual a sí misma, lógicamente, etcétera. Realmente, en cuanto al análisis del lenguaje de los discursos, que es otra característica principal de la lógica aristotélica, del órgano aristotélico, pues cabe pues explicar que él reafirma
pues lo que son los discursos apofánticos, que son enunciados o proposiciones que describen la realidad. Pero también pues establece que las oraciones interrogativas, desiderativas e imperativas quedan excluidas y no son apofánticas. Y esto pues hay que tenerlo pues muy en cuenta cuando hablamos de la lógica de Aristóteles. Además, se centra fundamentalmente el gran discípulo de Platón y gran filósofo que fue Aristóteles en el estudio del razonamiento deductivo, al que califica como silogismo. En consecuencia, un razonamiento deductivo o silogismo es aquel en el que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Por tanto, es evidente y se deduce pues, de una forma muy clara y muy evidente que si las premisas son verdaderas, en un razonamiento se obtiene una conclusión verdadera. Ahora bien, si una de las premisas es falsa, ya no se puede obtener una conclusión verdadera, como es lógico. En cuanto a ejemplos de silogismo, se podrían poner innumerables, pero voy a poner solamente uno porque todos siguen la misma estructura en cuanto a su desarrollo deductivo o lógico, porque ya sabemos que la lógica es una ciencia deductiva. Si decimos, como premisas, todos los hombres son mortales, primera premisa, Sócrates es hombre, segunda premisa, la conclusión que se deriva correctamente, válidamente, sería decir Sócrates es mortal. Si decimos como conclusión Sócrates es inmortal, pues el razonamiento pues no es correcto, es falso, sin ninguna duda. En cuanto a los tipos de enunciados, pues Aristóteles estableció 4 fundamentales, que son los particulares afirmativos. Si yo digo, por ejemplo, Juan es virtuoso, sería un enunciado particular afirmativo. Si digo Juan no es virtuoso, sería un enunciado particular negativo. Si digo también todos los hombres son virtuosos, estaríamos, diríamos, ante pues universales afirmativos, enunciados universales afirmativos. Y si dijera ningún hombre es virtuoso, pues estaría pronunciando un enunciado universal negativo, claramente. Como se puede ver, la estructura básica de la lógica aristotélica pues es muy rigurosa, es muy precisa, diríamos que es muy sistemática, y diríamos sus obras lógicas quedan agrupadas en el órganon, que significa instrumento, y en cuanto a la lógica aristotélica, los tratados que la componen son las categorías de la interpretación, analíticos primeros, analíticos segundos, tópicos y sobre las refutaciones sofísticas. Ciertamente la lógica aristotélica pues es muy importante porque en la antigüedad las dos lógicas fundamentales fueron la lógica estoica, que fue pues algo posterior a la aristotélica, pero la primera y sistemática fue precisamente la lógica de Aristóteles. Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en los estoicos destacó, escribiendo tratados de lógica, etc., Crisipo, que era pues un filósofo estoico, pero fue posterior a Aristóteles. Por lo tanto, aunque hayan surgido nuevos tipos de lógica, efectivamente, la lógica, por ejemplo, formal, contemporánea, la lógica simbólica formal, y dentro de ella, pues la lógica de predicados, la lógica de enunciados o proposiciones, etcétera, etcétera, pues diríamos que el primer gran creador de la lógica fue precisamente Aristóteles. Realmente, pues él se ocupó mucho del estudio de los predicados del lenguaje, de los tipos de oraciones, de los tipos de razonamientos, y eso aparece reflejado en estas obras de lógica que él fue redactando pues a lo largo de su trayectoria intelectual. Por tanto, pues espero que este tutorial sobre algunos aspectos básicos de la lógica aristotélica sirva para que los que lo deseen pues comiencen a leer estos tratados aristotélicos de lógica, que están disponibles, por supuesto, en castellano y en todos los idiomas del mundo, y de los que existen numerosas ediciones en libro, y también, por supuesto, son accesibles en PDF en formatos digitales a través de Internet. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último, como de costumbre, decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.
Por supuesto, la explicación de la lógica aristotélica requeriría muchísimas horas de explicaciones, pero en este vídeo quiero hacer como una introducción a la lógica aristotélica. Hasta siempre. Gracias.